Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago, es el Nuevo Testamento. Le quiero mandar un saludo a la gente de Bolivia, donde está el pastor Nelson Almazán, que han visto algunos de los videos y han enviado saludos. Entonces, un abrazo para todos los hermanos bolivianos. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí nomás. Bueno, acá en el libro de Santiago se habla sobre la fe. Nosotros conocemos sobre la fe, mayormente en los ámbitos evangélicos, sobre el acto que realizamos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. De esto habló bastante el apóstol Pablo, que enfatiza que la salvación es únicamente por fe y no por obras, sino por gracia de Dios. Esto tanto en el libro de Romanos, capítulo 3, como también en Romanos capítulo 5, como en Gálatas capítulo 3, como en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Pablo siempre sentencia que la salvación es por fe. Ahora, Santiago trae versículos tales como, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, hay una aparente contradicción que el que no profundiza o el que no estudia sistemáticamente puede quedar atrapado por ejemplo, en posturas como las que tuvo Lutero, que Lutero llegó a desdeñar este libro, esta epístola. Lutero llegó a decir que esta era una epístola de paja, y había una gran controversia por aquellos tiempos, porque la gente opuesta al concepto de salvación únicamente por gracia y por fe, levantaban este texto y otros textos de Santiago para contradecir. Entonces Lutero se fue y se corrió hasta esta postura tan extrema de desacreditar un libro de la Biblia. Pero cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que Santiago no dice que la salvación es por obras. Lo que Santiago va a explicar en toda la epístola es que la fe irreductiblemente, invariablemente, la fe se debe mostrar en obras. O sea, la fe tiene una dinámica propia, tiene una vida propia, que uno va a demostrar que es un hijo de Dios. Hay un acto privado, hay un acto íntimo, que es cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Eso queda entre Dios y nosotros, y sabe Dios si ese acto de fe fue sincero, fue correcto. Y esto es, podríamos decirle, hasta secreto, porque se produce en el ámbito espiritual. Pero dice en el capítulo 2 de Santiago que una persona dice: muéstrame tu fe por tus obras. O sea, lo que Santiago va a decir es que el que es creyente, el que dice tu fe, el que tiene fe, lo ha de demostrar. Se ha de ver cambios en él, se ha de ver acciones en él.
Por eso que en el libro de Santiago, ustedes van a ver si lo leen todo, hay un conflicto mayormente central entre gente pobre y gente rica, y Santiago va operando a través de su mensaje para promover la fe en los dos ámbitos, en los dos grupos. En los que tienen, de que no evadan el compartir o ayudar al que no tiene, y al que no tiene le dice que no caiga en el error de la codicia, de entender o interpretar que la vida todo es tener y pretender ser como los otros y cosas por el estilo. Entonces va trabajando, va diciendo la fe se tiene que mostrar, se tiene que hacer evidente. Algo parecido dice el apóstol Juan, ahí en el Evangelio según San Juan. Juan enseña que uno accede a la vida eterna o a la salvación únicamente por la fe. Juan 1:12, Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 5:24, o sea, es una cantidad importante de texto en todo el Evangelio de Juan para decir cuál es el método para acceder a la salvación y a la vida eterna, y dice el método de la fe, únicamente la fe. Pero el mismo Juan, en primera Juan, porque se ha suscitado muchas controversias y muchos debates al respecto, porque mucha gente dice, entonces vos me querés decir que creemos y se acabó todo el problema, después puedo salir a matar, a violar o a hacer lo que yo quiera. El mismo Juan deja zanjada esta dificultad porque dice en primera Juan, el que dice que tiene comunión con Dios pero anda en tinieblas miente. Y va a repetir en el primer capítulo varias veces la palabra el que dice y el concepto si decimos. O sea, Juan va a entrar en un camino parecido al de Santiago. Dice, el que dice que es un hijo de Dios va a andar en la luz. El que dice que tiene comunión con Dios practica la justicia y no el pecado. El que dice que es un hijo de Dios no practica el pecado porque la simiente que está en él no lo deja. El que practica el pecado no es de Dios sino del diablo, dice Juan. Y Santiago dice, el que dice que tiene fe pero no la practica, es decir, no tiene misericordia, no acciona los mandamientos cristianos, porque en el capítulo 2 de Santiago dice, el que mira la Biblia y no la hace, es decir, ese está fallando al significado que Santiago le da a la fe. Dice, la fe no es solo creer en Dios, la fe que está viva, que está en el individuo, que actúa en el individuo, se va a manifestar, va a trabajar. Entonces quiere decir que hay una cuestión interior y hay una cuestión exterior en la fe, que el mismo Juan lo explica y Santiago también lo explica. Y acá en Santiago capítulo 1, versículo 3, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Va a decir Santiago, porque hay un conflicto acá, estudienlo bien, hay un conflicto, la gente está tensionada en este ámbito. Fíjese que en el versículo 1:1 dice que esta epístola está dirigida a los judíos dispersos, y los judíos eran dispersos por muchas razones, por razón de las persecuciones que habían, sean persecuciones del Imperio Romano, de los mismos judíos, de los gentiles o lo que fuere. Entonces, él por eso va a decir acá que el creyente es probado, que la fe es probada. Sí, entonces aprendemos acá que inexorablemente aquel que dice yo soy un creyente, yo creo en Cristo, su fe va a ser probada. La Biblia habla en muchas partes de la prueba de la fe y utiliza diferentes términos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5 habla de tribulación. En 1 Corintios 10:13 habla de tentación. Ahí ya, cuando se menciona tentación, se está señalando la actividad del diablo, que lo vemos en Job, por ejemplo.
En Hebreos capítulo 12 se repite hasta el hartazgo la palabra disciplina, que también es la prueba, pero desde otra connotación. Y hay aflicciones, hay tribulaciones. Está también lo que hablamos hace un domingo atrás, la zaranda. Recuerden Lucas capítulo 22, la zaranda. O sea, un conjunto de acciones que caen sobre el creyente inexorablemente. No es que el creyente está al arbitrio de las casualidades y las circunstancias que acontecen. No, hay un programa de Dios para edificar la fe del creyente, para mejorar la fe del creyente, y como dice acá el versículo 4 de Santiago, para llevarlo a la madurez espiritual. O sea que esos remesones, esos conflictos, esos sacudones de la vida, debieran hacer que el creyente verdadero mejore su calidad de fe. Pedro dice en 1 Pedro 1:7 que la fe es probada como el oro por el fuego. O sea que se somete al creyente, a la persona que tiene fe, a una tensión y a una presión para que sea purificado y para que sea mejorado su estatus espiritual. Entonces, va creciendo hasta llegar a un creyente maduro. Fíjese lo que dice acá el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y van a ver que la palabra paciencia aparece un montón de veces en este libro. Y la paciencia, hay dos palabras griegas. Upomone, una con H, upomone, y otra es macrotumia. Upomone, que aparece acá en este versículo 3, habla más de una paciencia como una virtud interior que tiene la persona, una habilidad interior o un poder interior que adquiere la persona para sujetarse en la voluntad de Dios, pase lo que pase. Esto es upomone, es quedarse debajo de. Si esta persona está viniendo la tribulación, está viniendo la prueba, está viniendo la disciplina, están viniendo todos los avatares que no podamos imaginar, y esta persona permanece debajo de la voluntad de Dios. No es una persona que va a apartarse o que va a negar a Dios, sino que en ese proceso de dificultades se va mejorando, va adquiriendo una comprensión cada vez más grande. Y ahí lo podemos ver a Job. Por ejemplo, acá en el capítulo 5 del mismo Santiago, versículo 11, dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y fíjense en el versículo 10, hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces lo que está diciendo es que siempre en la historia, todo el que dice que es creyente va a ser sometido a prueba, a disciplina, a tribulación, o a la zaranda, o a todas las instancias que estamos acá citando. En el caso de Job lo vemos. Job es un hombre que lo perdió todo. Parece que la vida, parece que Dios le soltó la mano, porque pierde toda su hacienda, es decir, todos sus bienes financieros, pierde su salud y pierde su familia, no le queda más nada que perder. Y en el libro de Job, en el capítulo 3, llega a maldecir el día que nació, llega a enojarse de tal manera que le habla a Dios y le dice, ojalá no existiese el día en que yo nací, ojalá nunca hubiese existido este día. Pero después de un proceso de debates con sus amigos, de quejas particulares, un proceso donde Job, en medio de las sombras, va hurgando y tratando de comprender, tratando de explicarse por qué le pasa esto, llega a uno de los últimos capítulos y él reconoce que estaba hablando locamente y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nos está sintetizando ahí el triunfo de esa experiencia
en el conflicto, que ese conflicto jamás estuvo fuera de control, jamás Dios lo abandonó, sino que, como dice el libro de Santiago, se estaba trabajando la paciencia de Job en una magnitud, en una dimensión que nunca antes había tenido, a pesar del que el primer versículo dice que era un varón perfecto. Nunca había tenido esa dimensión ni esa magnitud de sabiduría que llega a tener en los últimos capítulos, donde dice, ahora mis ojos te ven. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? De oídas te había oído, yo escuché en los cultos, en los seminarios, en diferentes lugares, yo escuché clases de teología. Esto es una forma de recibir. Pero cuando vino sobre él el aluvión, cuando vino sobre él el conflicto, y él superó esa instancia. Y recuerden que Pedro dice en 1 Pedro 1:6, en 1 Pedro 5:11, en un montón de lugares usa la palabra después, porque nos da a entender de que este conflicto y todas estas complicaciones no son eternas para el creyente, hay un después. Inclusive Hebreos 12:11 dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, 1 Pedro 1:6, el otro dice al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, es decir, esto no es eterno, somos probados, somos trabajados por Dios. Para que mejoremos nuestra calidad espiritual, nuestro rendimiento en la vida cristiana, porque el Cristo nos salvó para que vayamos al cielo, pero mientras estemos aquí para que militemos la batalla de la fe. Y para que seamos buenos soldados de la fe, somos entrenados a través de las pruebas. Esto lo dice bien claro el libro de Hebreos en el capítulo 12. El capítulo 12 empieza hablando sobre Jesucristo y lo pone como el autor y el consumador de la fe. Lo pone como la demostración máxima de aquellos que han tenido fe. Y eso lo tenemos que colocar en conexión con Hebreos capítulo 11, donde te va a mencionar a todos los héroes de la fe, desde Noé, Abraham y toda esta gente, que para los judíos eran invariablemente sus principales adalíes, sus principales próceres, su gente, sus campeones de la fe. Y lo que está haciendo el libro de Hebreos es demostrándole precisamente a los judíos conversos que esa gente, que para ellos son los grandes de la fe, los que están en la galería de los héroes de la fe, esa gente todos vivieron circunstancias adversas, toda esa gente padecieron. Y cuando llega el capítulo 12, los capítulos, los versículos no son originales de la Biblia, por eso a veces hace separaciones que cometen alguna cuota de injusticia. Dentro de esa lista lo tenemos que poner a Jesús, el más grande, como cantamos, el más grande entre los grandes. Jesús, el gran héroe de la fe. Y después pasa a nosotros. Y dice, a nosotros también se nos ha dado esta participación en este ejercicio y en esta disciplina. Y ahí empieza a hablar sobre la palabra disciplina. Y si ustedes ven en el capítulo 12, habla de disciplina. La palabra disciplina aparece más de 10 veces. Entonces, cuando la Biblia nos enfatiza un término de esta manera, obviamente que tenemos que interesarnos en ver qué pasa ahí, ¿no es cierto? Y en Santiago la palabra prueba. Si aparece la palabra disciplina en Hebreos 12, ¿de qué se trata? Lisa y llanamente se habla de entrenamiento deportivo. Esa palabra era una palabra que emanaba del ámbito del deporte griego. Está hablando de entrenamiento deportivo. Pero está trasladada al ámbito de la fe, de la cristiandad. El cristiano también es entrenado. El cristiano también tiene un director técnico. El cristiano tiene a alguien que trabaja en nuestras vidas. Ahí en Hebreos capítulo 12, vamos a mirar un segundito, capítulo 12,
versículo 7 dice, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Y lo que está es comparando con nuestra vida terrenal, con nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, que nos enseñaban el arte de vivir. Nos bajaban líneas sobre cómo es la vida, qué tenemos que hacer, valores, etc. Pero dice, ahora en Cristo tenemos un nuevo papá, tenemos un Padre espiritual que es Dios. Él también nos disciplina. Y dice, si tu papá y tu mamá te disciplinaban y ustedes le hacían caso, mucho más a que nos disciplina para que participemos de su santidad. Es decir, que hay todo un programa en la Biblia para que el creyente que tiene fe verdadera, dice Santiago, se desarrolle espiritualmente y pueda comprender las cuestiones de la vida, las cuestiones del misterio, las cuestiones de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que sea perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Bueno, evidentemente este proceso de mejoramiento de la vida cristiana nos lleva a un grado de madurez. Pero si algún hermano de esta congregación no podía llegar a comprender por qué pasaba lo que pasaba, porque evidentemente a nosotros también nos pasa de que pasan cosas en la vida que a veces parece que no tienen sentidos. Nosotros estamos tratando con gente que tiene problemas de salud y a veces parece que la vida, que no hay solución para algunas cosas y se nos abre un gran interrogante y necesitamos poder comprender. Bueno, acá dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Él se la va a dar abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Es decir, que Dios en todo este proceso nos va a acompañar y nos va a ayudar y nos va a iluminar para que podamos comprender las profundidades de las cosas de Dios. Por eso que dijimos que Job llegó al final y dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora comprendo en profundidad lo que no entendía antes cuando hablaba como un loco, cuando hablaba lo que no tenía que hablar. Pero ahora yo entiendo de qué se trata. Y irreductiblemente todo cristiano, y en mi experiencia personal también, después de que pasa la tormenta, después de que pasa el conflicto, si se somete a Dios, si practica la paciencia en el sentido de poder permanecer en la voluntad de Dios, va a recibir mayor luz, va a recibir mayor comprensión y va a recibir mayor facultad para poder desarrollar su actuación cristiana en relación a Dios, upomone, y en relación a los demás, macrotumia, que también es la palabra paciencia en español, pero que en el griego macrotumia, macro, que aparece en Santiago 5, macro es grande, como el supermercado acá en Argentina, y tumia es la palabra que viene de temperamento. O sea que nosotros somos facultados a través del conflicto para una mejor relación con Dios, una mejor comprensión de Dios y también una mejor relación horizontal, o sea, con el otro, que en este caso había todo un conflicto acá entre ricos y pobres, como pueden ver ustedes en el capítulo 2, si entra un pobre a la congregación y ustedes lo desprecian, o en el capítulo 5, donde dice que los ricos creen que ellos pueden decidir dónde van a ir mañana, dónde van pasado, etc. Y todo esto es cuestionado acá y es trabajado a través de la fe y de la prueba de la fe. La prueba de la fe lo debería llevar a esta gente a comprender lo que está pasando y a emprender las mejores acciones para resolver el tema. Esto está hablando Santiago, ¿no es cierto? Ahora, el problema era de que la gente acá, no todo estaba bien. En el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Ese era un problema que había. También dice, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
También versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea que en todo este conflicto que vivían, había diferentes acciones, diferentes actitudes. Algunos se enojaban, pretendían o presumían que la ira iba a resolver el asunto. Quizás querían accionar justicia por sus propias manos, o quizás se prendían en discusiones interminables, acaloradas, con maldiciones o lo que fuere. Él dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este no es el camino. Y otros decían, pero Dios nos soltó la mano, porque hay gente que especula así. Es Dios el que está causándonos este mal. Nosotros la estamos pasando mal y Santiago aclara y dice, Dios no tienta a nadie. Después va a decir más, va a decir, Él es el dador de todo buen don, es el Padre de las luces. Y después va a hablar que hay algunos que tienen doble ánimo, que son situaciones adversas a la fe. Si uno piensa que Dios es malo, no puede crecer en fe. Esa es una respuesta, sin embargo, que se da. Las cosas están mal, Dios me soltó la mano, Dios me entregó. Pero ya sabemos por Lucas 22 y por Job que Dios nunca te entrega. Y que si hay momentos donde la tormenta azota tu vida, siempre hay un tope. Dice 1 Corintios 10:13 que Dios nunca va a permitir más allá de lo que podamos resistir. O sea, Dios siempre está al cuidado de nosotros. Solamente que algunas cosas que pasan son parte del entrenamiento espiritual que tenemos que recibir. Pero si decidimos enojarnos, si decidimos acusar a Dios, enojarnos con Dios, o si tenemos algún compromiso extra, dice el versículo 8, cuando habla de doble ánimo, en realidad es doble alma, doble ánima. Está hablando de una persona, hombre o mujer, que tiene dividido su corazón. Que por un lado quiere seguir al Señor, pero que por otro lado tiene compromisos y tiene deseos que lo conectan con este mundo. Por eso dice en el capítulo 4 y 5 que la amistad con el mundo es que enemistad para con Dios. O sea, no se puede tener este nivel de indecisión. El que está con Dios no puede amar al mundo. Esta es la decisión que le pide. No puede acusar a Dios. No puede enojarse, no debe enojarse. Este no es el camino para resolver el problema. Él tiene que entender que en el programa de Dios la fe es tratada para llevarla a niveles de mejoramiento, para llevarte al nivel de madurez, de comprensión y de sabiduría que Dios necesita que tengamos. Los otros caminos nos dejan inevitablemente en una situación de falta de crecimiento. No podemos crecer, o si no, no somos crecientes. Si es que no hay ningún tipo de pulso en nosotros, como dice Juan en su epístola, si no hay ningún latido espiritual, ningún indicio de que hay fe verdadera en nosotros, porque la fe se va a tener que demostrar de alguna manera. Entonces, acá dice, y es muy importante también señalarlo, que debemos pedir sabiduría, versículo 5. Es lo mismo que leímos la otra vez sobre la zaranda. Mucha gente, y esta gente que está acá pasando por esta circunstancia, mucha gente tiene problemas. Y la oración va a ser generalmente dirigida a que Dios quite el problema. Como en el otro caso, que Dios quite la zaranda. Pero Jesús dice, yo oraré por ti, que tu fe no falte. No dice, yo oraré para que desaparezca la zaranda, sino para que no falte la fe. En este caso, la oración es para obtener sabiduría, para obtener discernimiento y comprensión de lo que está pasando y darle a esto un definitivo significado espiritual, que va a terminar engrandeciendo a Dios, engrandeciéndonos a nosotros mismos, porque vamos a saber cómo comportarnos, cómo entender y cómo caminar la vida. Ese es el proyecto de la fe probada.
El litigio que se había armado acá entre Lutero y otra gente acerca del libro de Santiago no tiene valor, porque Lutero es un hombre y seguramente no persistió en el estudio puntilloso y profundo de la epístola. Pero Santiago nunca está negando lo que dijo Pablo. Pablo dice, la salvación es por fe, únicamente por fe y por gracia. Y Santiago lo que dice es, si una persona creyó de verdad y tiene fe verdadera, en algún momento lo va a mostrar. Lo va a mostrar. Se va a ver que late un corazón espiritual. Se va a ver que es un hijo de Dios. Y las pruebas, los acontecimientos, la disciplina, las zarandas, las tribulaciones, las tentaciones, todo lo que pasa, trabaja en la vida de esta persona para que mejore su vida espiritual a través de la respuesta que va encontrando en todo este proceso, a través de los significados que va encontrando en todo este proceso, a través de todas las respuestas que va encontrando en todos estos procesos, como me pasó a mí y le va a pasar a todos ustedes. Cuando estamos en la tormenta, por supuesto, estamos turbados, estamos complicados, pero es inevitable. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, es inevitable. Pero póngale en la firma que si nosotros nos sujetamos, upomone, tenemos paciencia, nos quedamos debajo de Dios, aceptamos su soberanía, aceptamos su voluntad, nosotros vamos a tener macrotumia, que es la otra palabra, vamos a tener la habilidad y la virtud, no solo de comprender lo que pasa, sino de poder relacionarnos y pacificar nuestras relaciones y transformar nuestra actividad también en una fuente de solución para los otros, porque el que sufre después es un maestro del dolor, como dice en 2 Corintios capítulo 1, Dios es Dios de toda consolación, pero cuando nos consuela a nosotros nos hace maestros de la consolación, nos habilita para que a través de la consolación que nosotros recibimos de parte de Dios, aprendamos a consolar a otros. Así que, si estamos en la zaranda, si estamos viendo que caen los misiles cerca de nuestra vida, problemas con otra gente, problemas de mi propia vida, circunstancias de adversidad, pongámonos en la mano de Dios, sujetémonos a Él, pongámonos debajo, digamos, Dios, estoy en tus manos. Te pido sabiduría, te pido que resuelvas este tema, estoy en tus manos. No hagas lo que yo quiero, enséñame a querer lo que tú quieres. Y que en esta situación que me toca vivir, yo termine haciendo lo que tú quieres. Aprendamos esto y vamos a recibir las lecciones, vamos a recibir la sabiduría para poder macrotumia, es decir, para poder interactuar con los otros y poder ser una bendición para todos los demás. Así que vamos a prepararnos para terminar esta conversación y vamos a leer, acá es lo último que vamos a leer, dice, versículo 19, 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Está diciendo la palabra de Dios lo que yo venía diciendo. En medio del torbellino no nos enojemos, no nos enloquezcamos, no perdamos la cordura, sino que busquemos al Señor y el Señor nos va a dar la sabiduría para poder actuar. Vamos a orar para terminar esta charla. Espero que Dios los bendiga.